وباب. El 25 de febrero de 2025, un hombre llamado Tavo publicó un video que su abuela tomó cuando ella y una amiga vieron algo fuera de la ventana que las hizo retroceder de inmediato. God, be careful, Bab. Trataron de mantener la distancia de los cristales, pero no por algo que vieron en la calle o dentro del otro edificio, sino por algo que estaba justo en su ventana. Fue un martes por la tarde durante una reunión familiar cuando una sombra apareció repentinamente detrás de las cortinas transparentes. Era bastante evidente que un extraño estaba justo afuera, posiblemente tratando de entrar, pero no estaban preparadas para lo que vieron después, porque, para su incredulidad, sucede esto. God, be careful, Bab. Oh my God. Lo que vieron, o mejor dicho, no vieron, las dejó completamente atónitas. El supuesto extraño que juraban que estaba afuera de la ventana, en realidad, no estaba allí. De hecho, nunca estuvo allí para empezar. Al correr la cortina, para ver quién estaba allí, vieron esto. Nada. Ahora bien, no era solo nada según Tavo, quien obtuvo este video de su abuela. Algo había estado parado allí. Para él, eso tenía que ser algún tipo de entidad sobrenatural que visitó a su abuela y a su amiga esa tarde. Ha pasado un año desde que se publicó el video, pero a pesar del tiempo transcurrido, nadie puede conseguir alguna explicación lógica para lo que fue captado en cámara. Cuéntame, ¿tú la tienes? La siguiente grabación se está haciendo viral en los últimos días, ya que es algo que ocurrió en un centro comercial en Colombia, a unos trabajadores que se encontraban realizando su labor dentro de las instalaciones a altas horas de la noche, cuando de repente lograron captar esto. En la cámara quedó registrada una extraña silueta con apariencia de una niña que corría por los pasillos del establecimiento. Algunos trabajadores aseguran que la figura parecía acercarse a ellos como si intentara jugar. Las imágenes han generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios debaten si se trata de un fenómeno paranormal, una ilusión óptica o una explicación mucho más terrenal. Ve el video cuantas veces quieras y dime, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Acaso estamos presenciando la evidencia real de que los fantasmas de niños existen? Esta fotografía que estamos viendo en pantalla fue tomada frente al imponente Palacio Nacional de Guatemala. Todo parecía normal, una multitud, una procesión religiosa pasando por el lugar. Pero lo que la cámara captó en el fondo te va a dejar sin aliento. La persona que me envió esta imagen me asegura que simplemente estaba documentando el evento. No fue hasta que llegó a su casa que revisó la galería con calma que se dio cuenta de un detalle escalofriante escondido en el edificio. Quiero que prestes mucha atención a esta ventana. Ahí, observando desde la oscuridad, aparece lo que muchos han descrito como un ángel aterrador o una entidad
fantasmal asomándose entre las columnas. Sabemos que el Palacio Nacional de Cultura es un recinto histórico cargado de muchísimas leyendas y energías del pasado, así que la idea de que ocurran manifestaciones paranormales en sus paredes no suena para nada descabellado. Lamentablemente, la foto perdió un poco de calidad al ser compartida, pero las sombras y la silueta están allí. ¿Crees que de verdad un fantasma se apareció en el Palacio Nacional de Guatemala? ¿O hay alguna explicación lógica para esta silueta? Me encantaría leer tu teoría en la sección de comentarios. El siguiente video pertenece a una mujer llamada Giselle Durán, quien recientemente se vio obligada a abandonar su apartamento de noche. Prácticamente todos los que han visto este video quedaron confundidos sobre por qué Giselle lloraba desconsoladamente. Era muy extraño que publicara ese video. Después de revisar todas sus publicaciones, no pasó mucho tiempo para que muchos se preguntaran el por qué estaba paranoica. Durante los últimos meses, ha estado compartiendo clips captados por su cámara de seguridad. Son principalmente grabaciones de su sala, pero en cada una sucede algo que muchos creen que conducen a la reciente crisis que tuvo. No hace falta decirlo, pero estos siguientes clips son realmente inquietantes. Todo comenzó cuando publicó un video a finales de marzo de 2026, cuando Giselle estaba sola en la casa lavando la ropa. Pero entonces, de la nada, sucede esto. Ahora, puede que no parezca gran cosa, pero este suceso marcaría la primera vez que algo extraño ocurrió en su departamento. Pensando que todo el incidente con su teléfono volando fue algo aleatorio, nuevamente la tomó completamente por sorpresa cuando algo así volvió a suceder. Pero esta vez no pensó que fuera algo aleatorio. El 28 de marzo de 2026 grabó esto. Esto fue el punto en que comenzó a pensar que tal vez algo le estaba afectando. En el clip se puede ver claramente que ella intenta apagar las luces de la sala y es como si alguien las volviera a encender. Todo esto se vuelve realmente espeluznante y más aún al recordar lo que pasó anteriormente. Pensar entonces que eso no fue aleatorio. Ahora, si ninguno de los eventos fuera lo suficientemente como para asustarla, todavía un incidente estuvo cerca de hacerlo, y fue lo que sucedió el 2 de abril de 2026. Mientras Giselle se ataba un cordón de zapato dentro de su armario, sucede esto.
Ahora, puede ser difícil de notar, pero algo sucede en esta área que puso nerviosa a Giselle. Normalmente, no lo notarás a velocidad normal, pero si retrocedes y avanzas la grabación, notarás que la bolsa sobre la mesa comienza a moverse, sola como si cobrase vida. Esto, por supuesto, asustó a Giselle, la que lo llevó a actuar de esa manera. Incluso se puede ver que algo o alguien que no podemos ver la tocó. Hasta ahora, todo lo que ha sucedido en este punto la ha llevado a creer que algo no está bien en su casa. Cualquier pequeña cosa que suceda ahora la hace saltar de su piel y el hecho de que viva sola empeora las cosas. Pero, al parecer, puede que no esté completamente sola, porque una noche, después de despertarse por un ruido dentro de su habitación, sucede esto. No sé de dónde es. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es. Pero tengo miedo. Estoy temblando del miedo. Si pasa algo... No mames. No mames. Creo que hay alguien atrás de la puerta. O algo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tal vez era mi imaginación, no miré mal. Pero salí corriendo de ahí porque ya no puedo. Ya no sé qué hacer. Son las 4 de la mañana. Pero sé que había algo ahí, sé que miré algo y no estoy loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Estoy nerviosa, no sé. Ahora queda claro el por qué Giselle estaba tan asustada en ese video. No fueron solamente esos eventos, por así decirlos, paranormales, sino que también había algo que estaba recorriendo su casa a altas horas de la noche. Esto fue lo que hizo que finalmente la hiciera estallar y la hizo salir de la casa corriendo del pánico. Pero ve cuantas veces quieras este video y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Acaso se trata de un evento real paranormal o de algo mucho más aterrador? Alguien que ya está dentro de su casa. Presta mucha atención. Este video es del 2019. Una cámara de seguridad vigilaba una sala y una cocina de madrugada. Toda la familia dormía. La casa estaba en completo silencio, hasta que se grabó algo que no tiene ninguna explicación. En el video, vemos la sala en visión nocturna. Todo parece muy tranquilo al principio. Sin embargo, es muy común que a altas horas de la madrugada, las malas energías o los fantasmas aprovechen el silencio total para manifestarse, ya sea moviendo cosas de su lugar o apareciendo como sombras oscuras frente a la cámara. Solo pensar que algo invisible camina por tu sala en la noche te quita el sueño por completo. Ve el video cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas. Recuerda que tú tienes la última palabra. ¿Crees que de verdad se trate de un encuentro paranormal real o tienes alguna explicación lógica para esto? El 7 de febrero de 2026, una cuenta de TikTok conocida como Paranormal Express
publicó un video donde cuenta que solamente estaba grabando para mostrarle a su esposo que había dejado la luz de la cocina encendida cuando de repente captó algo sumamente escalofriante. La imagen es realmente aterradora, ya que parece ser una persona. Hay algo en ella que se siente realmente extraño, así como si fuese una especie de aparición fantasmal en la habitación. La forma del cuerpo y el rostro están allí, pero son lo suficientemente claras como para llamar la atención de inmediato. La persona que subió la foto continúa diciendo que lo que se ve parece a Annie Berlin, y según ella, en realidad es una de sus parientes. Al colocar la imagen del retrato de Annie una al lado de otra, al menos hay un parecido entre los rostros. Aunque siempre hay espectadores que piensan que esto puede tratarse de un montaje, pero lo importante aquí es lo que piensas tú al respecto. Házmelo saber en los comentarios. La siguiente grabación es realmente extraña. Ocurrió en un hospital aproximadamente a las 11:40 de la noche un domingo. En la grabación se pueden ver a dos enfermeros que trabajaban en el turno de la noche en una clínica de diálisis que estaban preparando a una paciente casi listos para irse a casa. Era casi la hora de cierre y solo quedaba un paciente por enviar a casa. Y es justo cuando ocurre algo realmente extraño que captó su atención. Según Josephine, alguien estaba buscando en sus contenedores de basura e hizo mucho ruido. Aparentemente es algo común aquí, pero esta no es la razón por la que este video queda en el puesto número 1 de este top. Si vemos bien, al mismo tiempo de que su compañero sale, Josephine lo acompaña y es cuando sucede algo dentro. Presta mucha atención. Por alguna razón, la señora en la silla de ruedas se tapa la cara después de soltar un alarido de terror. Es la misma reacción que alguien tendría al ver algo realmente aterrador. Resulta que fue eso exactamente lo que sucedió, porque, según Josephine, esta paciente vio una persona que parecía desfigurada caminar hacia ella. Sin embargo, como muestra el video, no hay nadie cerca, o al menos eso parece. Pero si miras de cerca el reflejo de la pantalla del televisor, notarás lo que la aterrorizó. Presta atención. Resulta que alguien o algo más había estado presente. En la pantalla del televisor, la forma de una figura oscura aparece repentinamente antes de desaparecer cerca de la señora. En un momento está aquí, pero segundos después está justo detrás de ella. Es como si la misma figura sombría solo quería acercarse a ella. Pero quienes comparten este video no le dan explicación lógica a esto. Piensan que quizás se trate de algo siniestro, o incluso piensan que podría tratarse de la mismísima muerte. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de todo esto en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.